llegando a escuchar el audio con tranquilidad. Gracias, Elmer, por la... Sí. Muchas gracias, jóvenes. Bien, entonces vamos a continuar. Siempre trato de verificar porque ya en algunas clases me pasó de que estoy pasando las presentaciones y llega el momento que a veces el audio o llega entrecortado o llega un poco dificultoso. Hace un momento también de la misma manera, en la anterior clase se estaba realizando y se cortó varias veces. Estaba pasando con frecuencia esa situación, pero esperemos que no sea la situación el día de hoy, ¿sí? Ayer hemos visto con normalidad, esperemos que ya también lo llevemos de esa manera, y como les decía, con las disculpas del caso, vamos a realizar ya esta primera parte donde ya es lo interesante de la materia. La base es todo lo que se ha visto en vectores, es recordar lo que hemos visto ayer, lo que han visto algo en álgebra 2 en espacios vectoriales y también en cálculo 2 donde la primera parte que es de vectores o el espacio Rn. Acá vamos a ver ya lo que nos va a interesar bastante en lo que es la materia y lo que va a llevar más adelante a seguir viendo nuevos conceptos para que podamos desarrollar determinados problemas. Vamos a comenzar con esta diferenciación vectorial. Ya ustedes conocen esa palabra, ese concepto de diferenciación vectorial, ya viene de la parte de vectores y simplemente nos indica, ¿no es cierto? Ahí como una pequeña introducción, acá que les voy a hacer una guía con el mouse que lo estoy moviendo. Empieza, ¿no?, con lo que ustedes conocen desde cálculo 1, que la derivada de una función respecto a x, ¿sí?, es la diferente forma de notación que existe, es igual a un límite, ¿no es cierto? Si ese límite existe, entonces decíamos que la función era... podríamos encontrar la derivada y podríamos representarla en términos elementales, ¿no es cierto? Bien, entonces esa es su introducción, como les decía, de las derivadas, pero lo que nos interesa, ¿no es cierto? Acá lo que nos interesa son las derivadas ordinarias de funciones de variable vectorial. Ayer habíamos hablado de campo escalar y campo vectorial, ¿no es cierto? El campo escalar lo que genera es que hace corresponder mediante una correspondencia o una función que le hemos denominado a un campo escalar, ¿no es cierto? Y cuando teníamos un vector o una función vectorial, hacía que se generaba el campo vectorial. Va a ocurrir acá de la misma manera. Esta parte inicial simplemente es la introducción, con lo que ustedes también seguramente han empezado en el cálculo 1, mencionando de que se tenía las variaciones, ¿sí? El incremento, aquí hay un incremento en R, ¿sí? Y acá hay un incremento en U, ¿sí? El incremento en R simplemente es, mire, que sufre una pequeña variación, esta variable escalar U, ¿sí? Sufre una pequeña variación que viene a ser en este caso delta U, menos el inicio, si quieren, o el original, dividido por el incremento de U. Entonces, eso hace que ustedes tengan en esta parte final su dibujito. Voy a retornar, miren, eso, ¿no es cierto? Ustedes en vectores conocían, tenían un vector, tenían otro vector, ¿sí? Y con eso han formado lo que es la ley del paralelogramo, ¿no es cierto? Una de las diagonales del paralelogramo. Y también se les había mencionado de que si ustedes unen los extremos de los vectores, ¿sí? Eso viene a ser la diferencia, ¿sí? Aquí hay que entender bien claro ya la dirección. En cálculo 2 se tenía que, dependiendo de la situación, ya podía ir arriba o podía ir abajo, ¿no es cierto? Acá en la definición de la derivada, y ustedes que conocen desde cálculo 1, es la función que sufre un incremento menos la función respecto al escalar 1, ¿no es cierto? Entonces, acá está ocurriendo lo mismo, y si yo quiero de esta forma, como indica en el límite de R U más delta U menos RU, entonces la flechita, miren, tiene que estar arriba, ¿sí? No puede estar abajo, porque si no sería al revés, sería RU menos RU más incremento de delta U, sería cosa que
cuando hagamos la derivada va a haber un pequeño problema respecto al signo, ¿no es cierto? O sea, hay que tratar, pero al final, dependiendo de cómo lo manejemos las orientaciones, puede estar lo correcto, ¿no es cierto? Tampoco no podemos decir que está mal, pero lo adecuado y la forma correcta, si queremos llamarlo así, es expresar como conocemos desde cálculo 1. Entonces, si realmente yo quiero expresar esta parte del numerador que ustedes ven en este límite que lo estoy marcando con la flechita o con el cursor, entonces yo tengo que tener este diagrama, ¿no es cierto? Ya desde cálculo 2 seguramente les han dicho, hay ciertos diagramas que ustedes no deben haberse olvidado, no deben... o deben, mejor dicho, tener en cuenta al momento de estar realizando. Miren, este mismo dibujito que ustedes ven en la figura que está al lado izquierdo, yo lo puedo representar tranquilamente en el lado derecho. Miren, eso todo está partiendo del origen, ¿sí? Como se había mencionado en el cálculo 2, está partiendo del origen. Mira, acá hay una curva, ¿sí? Lo que vamos a tratar de acá van a ser de estas curvas, ¿no es cierto? Y miren, al tener este vector RU, o esa función vectorial RU, acá la función vectorial con un incremento que va a ser U más delta U, ¿sí? Y si yo hago la diferencia, miren, voy a obtener este vectorcito. Este diagrama o este dibujo, ¿sí? Nos va a ayudar a identificar muchas cosas, ¿sí? En primer lugar, cada vez que este delta U sea más pequeño, por eso se realiza el límite, por eso dice delta U tiende a 0, ¿sí? Pero no va a ser 0, simplemente tiende, o sea, va a ser cada vez más pequeño. Eso quiere decir que va a haber un vector más por este lado, ¿sí? Si yo lo hago más pequeño, va a haber más, casi igual, ¿no es cierto? Y ahí va a dibujar, ¿qué? Va a seguir dibujando un vector, ¿no es cierto? Por más pequeñito, ni siquiera con la vista lo podamos ver, pero realmente... con alguna cuestión abstracta, es un vector, ¿no es cierto? El fin de la flechita, la otra flechita, va así, por más pequeñito que sea, ¿no es cierto? Porque aquí dice que el límite tiende a 0. Una vez realizado ese límite, y si existe ese límite, que siempre les han dicho, hay límites que no existen, ¿no es cierto? En cálculo 1, en cálculo 2, incluso se ha visto con mayor frecuencia cuando los límites no existen. Entonces, si el límite existe, entonces vamos a decir que existe también lo que es la derivada ordinaria del vector RU, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a simbolizar como ustedes saben simbolizarlo, por el hecho de que simplemente tenemos una variable, ¿no es cierto? Y la variable es U. Si tuviéramos más variables, tendríamos que representar en forma que ustedes han aprendido en cálculo 2, y en cálculo 2 han aprendido derivadas parciales. Si hay solamente una variable, y en esta la variable, lo que les decía, es el escalar U, ¿sí? Entonces, como solamente es una variable, entonces yo hago la notación normal que conocemos del cálculo 1, que en este caso va a ser la derivada de R respecto a U. ¿No es cierto? Se resuelve ese límite y va a existir si y cuando el límite exista, ¿sí? Miren, al realizar esta situación, ustedes cuando van a empezar a derivar, o vamos a empezar a derivar más un momento en la teoría, este nuevo vector que se obtiene al derivar, ¿sí? También depende de U. Es lo mismo que ustedes que hacían en cálculo 1, tenían una función que dependía de X, derivaba, seguía dependiendo de esa función de X, entonces acá va a ser lo mismo. Acá incluso les indica, como dr de U es un vector que depende de U, consideramos su derivada con respecto del escalar U, les dice, ¿no? Si dicha derivada existe, la denotamos con, miren, él lo está volviendo a derivar y lo está haciendo respecto a y está colocando la notación que ustedes conocen de cálculo 1, la segunda derivada de R respecto a du. Entonces, ahí se tiene, y mira, acá lo mismo los indica, las derivadas de orden superior se escriben en forma similar, que les decía hace un momento, que el cálculo 1. O sea, son elementos que ustedes no tienen que haberse olvidado. Son elementos que lo vamos a aplicar simplemente ya con una nueva perspectiva. Pues les decía que no va a ser tan complicado. En especial este primer parcial,
no va a ser complicado porque van a ser las derivadas y son las derivadas que ahorita van a ver que vamos a hacerlas componente a componente y no va a ser nada dificultoso. De repente lo más interesante y lo más complicado y nuevo, si queremos llamarlo así, va a ser cuando estemos viendo la parte del segundo parcial. Entonces lo que les voy a pedir es con esta pequeña este pequeño inicio que se está haciendo, mostrando estas derivadas y viendo que ustedes no es nada complicado, nomás tendrían que sacarse una nota muy buena o aceptable en nuestro primer parcial, cosa que tengamos, que nos sirva de colchón para lo que viene más adelante, ¿sí? Entonces ahí están las representaciones. Esto de cálculo 2, yo a mis estudiantes siempre les digo que no se olviden de este dibujito. Acá, si es que alguna vez pasaron algunos conmigo, entonces les decía, no se olviden, no lo hagan. Los que no pasaban también no se olviden de esto, que les va a ayudar bastante mucho de los ejercicios tanto aplicativos como en lo que viene más adelante. Perdón. Acá también es necesario que ustedes están viendo este dibujo, que cómo lo estoy trasladando. Y miren, más adelante vamos a retornar a este dibujo, porque este dibujo nos va a ayudar más adelante a cómo ver o cómo encontrar rectas tangentes a una curva, ¿sí? Pero de manera como conocemos en cálculo 2. En cálculo 2 hemos visto la recta, o se ha visto la recta en su forma vectorial, ¿no es cierto? O sea, con vectores. En cambio, en cálculo 1 lo que se ha hecho era ver la recta en su forma cartesiana, ¿no es cierto? El famoso que todos conocemos, 2x más y más 5 igual a 0, ¿no es cierto? Esa forma ya no se expresa en cálculo 2. Acá también no se va a expresar de esa manera por el hecho que estamos en una parte que es la forma vectorial, ¿no? O trabajando con todo lo relacionado a vectores. Entonces vamos a regresar a este dibujo más adelante, o con seguridad más adelante aparecerá este pequeño dibujo que es un poco la complementación de esto para ver lo que vamos a necesitar y qué es lo que estamos queriendo hacer más adelante. Entonces, antes de pasar, no se olviden, vamos a calcular las derivadas, estamos empezando, y en el fondo es el límite que hemos conocido en cálculo 1, el límite que hemos ido viendo sigue en cálculo 2, y acá sigue apareciendo ese límite. Acá no se preocupen como en cálculo 2, que era más interesante, acá es una variable escalar, ¿no es cierto? Entonces, es de una sola variable, prácticamente se reduce a cálculo 1. Bien. Entonces, como acá en este dibujo ya hablamos de algunas curvas, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros ya empecemos a distinguir esas situaciones, ¿sí? Al momento de estar distinguiendo esa situación, ya vamos a tener lo que ahora estamos presentando, las curvas en el espacio. Ustedes en geometría analítica han visto las diferentes cónicas, ¿sí? La parábola, la circunferencia, elipses, esas situaciones. Acá también va a aparecer algunos nuevos conceptos, llamémosle así, de curvas, o nombres de curvas, así, en el espacio, ¿no es cierto? Por ejemplo, la famosa hélice que a ustedes les sirve al momento de estar haciendo gradas de forma de hélice, ¿no es cierto?, donde se necesita, y es interesante en la parte de estructuras, ¿no es cierto? Entonces son esas situaciones de que ya van entrando a esta situación de curvas. La parábola es una curva, lo podemos representar en el espacio, y varias situaciones, ¿no? Entonces, para encontrar esta curva, nosotros lo que tenemos que tener es un vector de posición. Acá ustedes ya les indican en esta parte de la teórica que ahora vamos a considerar un vector de posición RU, ¿sí? Entonces, si en algunos textos o en algunas prácticas encima de esta R hay una flechita, no se haga ningún problema, es una forma de notación. En algunos textos, como en este, el vector lo marcan así, ¿no? Con una negrilla, si ustedes pueden observar, es más negrito, pero en algunos textos son un poco más cuidadosos o recientemente publicados, llamemos así, porque el que tenemos, el de Shaw, ustedes conocen que es bastantes años, por eso muchos lo usan. Está utilizando todavía la notación que es con una negrilla, ¿no es cierto?, para representar el vector. Bien, entonces este vector de posición simplemente va a ser el que va a unir el origen, como está en su dibujo acá,
va a unir el origen, ¿sí? Mire, está partiendo del origen a cualquier posición de la curva, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes pueden ver, en su definición seguramente dice de esa manera, miren, de un sistema de coordenadas con cualquier punto X, Y, Z, ¿sí? O sea, ustedes siempre van a partir del origen y van a colocar una flechita hasta algún lugar o algún punto de la curva y va a estar representado de esta manera. Miren, acá dice X sub U, entonces eso quiere decir que acá debe haber una función, ¿sí? Una función que dependa de U. Acá es Y sub U, también debe haber una función que dependa solamente de U, y acá Z sub U igual otra función que solamente dependa de U. No se haga ningún problema también si en algún momento colocamos aquí T. Generalmente otros textos ponen T, ¿no es cierto? R de T, X de T, Y de T, Z de T. No hay ningún problema, ¿sí? Lo vamos a utilizar si eso se requiere de la mejor manera. No hay ningún problema. O sea, no tienen que tratar de complicarse con las notaciones, ¿sí? Acá, por eso, si es RU, les gusta trabajar con RU, trabajemos con RU. De repente, en cálculo 2, porque algunas veces se toca el tema de curvas, generalmente en cálculo 2 utilizan R de T, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen esa base, dependiendo de con quién han llevado cálculo 2, seguramente la mayoría lleva con RT, entonces no hay ningún problema. Yo no me hago ningún problema cuál notación quieran manejar con flechita, sin flechita, con T, con U, no hay lío para mí. Quieren hacerlo de diferente manera, lo que les explico, son autodidácticas, quieren resolver de una manera diferente, no hay ningún problema. Igual me la sé, o sea, igual se los voy a revisar, igual voy a decir, pero te equivocaste aquí por tu método. O te voy a decir, muy bien, tu método que has aplicado sirve y has sacado el resultado y está perfecto. No me hago yo ningún problema, jóvenes y señoritas. Pueden utilizar el método que quieren, la notación que quieren. Me las sé esas notaciones y las formas. Así que no hay ningún problema, ¿sí? Bien, entonces con esa pequeña más recomendación seguimos continuando. Entonces esta va a representar lo que es una curva en el espacio. Y acá seguramente habrá diferentes funciones, o lo vamos a denominar así, por el hecho de que va a aparecer, no sé, raíces cuadradas, cualquier función elemental que ustedes conocen va a aparecer dependiendo de U. También puede ser T, ¿no es cierto? Bien, entonces, de esa manera, y todo lo que les he ido hablando, miren, acá abajo está, dice, a medida que U cambia, el punto terminal de R describe una curva, ¿no es cierto? Lo que les decía, en el espacio cuyas ecuaciones paramétricas son de esta manera, ¿sí? ¿Por qué lo menciona de esa manera? Porque el hecho de que, esta es la notación que maneja, ¿no es cierto? IJK, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Hay otros que manejan entre paréntesis, colocan X sub U o XU, que vendría a ser la primera componente, coma Y sub U, coma Z sub U, que vendría a ser la otra componente. Entonces son de esa situación. No sé, ahí creo que un micrófono no han activado, no sé si tuviera alguna pregunta. Bien, entonces no hay alguna pregunta de ese micrófono que por ahí he escuchado. Bien, entonces, como les decía, ¿no es cierto? Son formas de manejar, incluso cuando ustedes ven la parte computacional y necesitan programar con algoritmos, con el pseudocódigo, con diagramas de flujo, a veces siempre es bueno al momento de estar programando tener esta situación, tener ecuaciones paramétricas, ayuda bastante. Todos los dibujitos cuando queremos dibujar, y en especial en computador, es siempre mejor tener en ecuaciones paramétricas, ¿sí? Bien, entonces, no se olviden, esta R que estamos mencionando acá es lo que va a describir la curva en el espacio. En otras palabras, voy a hacer este dibujito ya que estoy cerca. Está partiendo del origen a un punto, X, Y, Z. Parto del origen a otro punto, X, Y, Z. Y todos esos puntitos X, Y, Z que yo voy marcando, mire, va a dibujar lo que es la curva, ¿sí? Para diferentes valores de U voy a estar por este lado, voy a seguir avanzando, o también puedo ir al otro lado y ver hacia dónde avanza, ¿no es cierto? Todo eso nos va a indicar esta función, esta R, mejor dicho, esta función vectorial RU, que va a estar definido con XY, que son funciones de U.
Bien, acá vamos a regresar a lo que les decía al inicio, que era la variación de la función vectorial sobre el incremento que existe en U, ¿sí? Al momento de estar resolviendo, tenemos cuando tiende a cero, la derivada de R respecto a U, que ya lo hemos mencionado. Y algo interesante, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos este límite y existe, entonces lo que nosotros vamos a obtener dijimos que es un vector. Pero ese vector que vamos a obtener es tan interesante que les decía que vamos a regresar el dibujito. Creo que aquí estaba otro dibujito, no está, voy a regresar hacia atrás. Ese dibujito es tan interesante que les decía que no hay que olvidarse, porque al momento de estar haciendo este límite y calcular esa derivada, vamos a obtener un nuevo vector, ¿no es cierto? O una nueva función vectorial. Y esa función vectorial o ese vector, ¿sí?, va a ser la dirección de la tangente o de la recta tangente a la curva de esa curva R, ¿sí?, en el espacio, ¿sí? Y aquí seguramente indica eso, que el límite será un vector en la dirección de la tangente a la curva en el espacio XY, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero hallar la recta tangente a una curva, incluso imagínense cálculo 1, lo que necesito es tener la función R, ¿no es cierto? La función vectorial R. Una vez obtenido eso, miren, miren como cálculo 1, derivo la primera entrada, ¿sí?, la función X respecto a U, Y respecto a U y Z respecto a U. Cada uno son funciones diferentes. Y cada función, como les indico que es diferente, solamente depende de U. Y solamente vamos a derivar como sabemos derivar en cálculo 1. Entonces vamos a derivar la primera entrada, vamos a derivar la segunda entrada y vamos a derivar la tercera entrada, ¿sí? Simplemente es agarrarlo de cálculo y derivar. De repente vamos a tener una nueva variable, que en este caso es U, o puede ser P, que seguramente algunos lo han manejado ya. Simplemente es eso, ¿sí? Entonces, miren, regresando a ese dibujito, es lo que les decía. Miren, vamos a resolver este límite, va a ser tan pequeño, ¿sí? Va a ser tan pequeño que vamos a tener aquí un pequeñito. Y ese pequeñito, miren, va a ser de esta manera, dirección, va a tener la dirección, o va a ser la dirección de la recta tangente a la curva, ¿sí? Y no solamente acá, en cada puntito que yo haga esa derivada voy a encontrar un vector que va a ser la dirección de la recta tangente. Ustedes para la recta tangente lo único que necesitan es un punto y su vector dirección. Al hacer la derivada vamos a obtener el vector dirección en todos los puntos o en cada uno de los puntos. Y si yo quiero un punto en particular, seguramente solamente reemplazaré y obtendré ya los datos necesarios, ¿sí? Entonces esta primera parte simplemente se trata de eso. Algo que sale del dibujo que ya habíamos visto y que le dije que vamos a regresar y lo hemos hecho, es lo que es ver el vector en la dirección de la tangente a la curva en el espacio, en ese punto cualquiera. En este caso, en término general, X, Y y Z. Y acá está, ¿no? Lo que les decía, simplemente hay que ir derivando. Aparte de tener la dirección de la recta tangente, está la curva de la función vectorial R. Aquí aparecen dos conceptos que ustedes ya lo han visto en física, incluso desde colegio, que son la velocidad y la aceleración, ¿sí? Ya en física 1 ustedes han visto que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y la aceleración simplemente es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, o la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, cuando hablemos de velocidad y aceleración, por eso un poco está distinguido con la parte inicial que lo estamos colocando U, ¿sí? A veces tienen su por qué está manejando U y por qué no T. Acá ya aparece ese T porque ya, como estamos hablando de aceleración y velocidad, y en algún momento cuando se habla de eso aparece lo que es el tiempo, y al tiempo lo hemos caracterizado con la T en muchas de las materias. Entonces es necesario que cuando hablemos de esos conceptos también mencionemos que
deberíamos utilizar T, pues les decía, o sea, da indistinto utilizar T, U o S, creo que algunos también utilizan, para representar esta situación. Entonces, acá se tiene ya lo que es la curva, ¿sí? Ya lo estamos denominando así, lo vamos a denominar así. Esta función vectorial RT, o R simplemente voy a decir, va a ser con lo que está representando acá, las funciones X, Y, Z que dependen de T, con I, J, K, entonces es la curva, ¿no? Entonces esto representa o nos va a dibujar para nosotros lo que es una curva. Bien, teniendo esta situación acá, como les decía, que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, miren, aquí tengo velocidad, que lo estoy colocando con B, como ustedes conocen de física, derivada de R, ¿sí?, respecto al tiempo. Como ya sabemos la derivada, miren, aquí está, es derivada de X respecto a U, de Y respecto a U, Z respecto a U, es lo mismo, ¿no? Entonces, voy a derivar el primero respecto a T, el segundo respecto a T y el tercero respecto a T. O sea, es tener el cálculo 1, digamos, y en cada componente, si queremos llamarlo así, estamos derivando en uno y el otro, ¿no es cierto? O sea, no hay ningún problema. Acá está lo que decía de la aceleración, que es la segunda derivada, ya aparecen las derivadas de orden superior, la notación va a seguir siendo como las que hemos manejado en cálculo 1, entonces la segunda derivada de R respecto a T 2 veces, yo voy a agarrar esta posición y voy a derivar 2 veces, ¿no es cierto? O también puedo agarrar la velocidad y la velocidad lo vuelvo a derivar respecto a T y tengo la misma situación, ¿no es cierto? Tengo la segunda derivada de la función X respecto a T 2 veces, lo mismo hacemos con Y respecto a T 2 veces y finalizando con Z respecto a T también 2 veces. Entonces acá se tienen esos dos conceptos y nos van a ser útiles, e incluso ustedes es recordar lo que ya se ha visto en Física 1 de estas derivadas que ya son diferenciación vectorial. Acá ustedes ya pueden observar un pequeño ejemplo y a veces con los ejemplos entendemos un poco mejor. No voy a hacer la lectura del ejemplo y simplemente nos vamos a enfocar primero un poco a la función, ¿no es cierto? Esta es la función donde X es igual a 40t al cuadrado más 8t, ¿no? Miren, es una función que depende solamente de t. Y también es una función que depende de t. Z también es una función que depende de t. Si yo quiero hallar, como dice el ejercicio, velocidad, aceleración en cualquier momento, lo que tengo que hacer es derivar. Ahora, si yo quiero encontrar magnitudes de velocidades y la aceleración, o de la velocidad y la aceleración, me está dando un tiempo, o me está dando un valor a t, para que me diga, calculámelo o encuentre para t con este valor. ¿Sí? Miren, si estas son las funciones X, Y, Z que dependen de T, entonces acá vamos a tener ya el vector posición de la partícula que vamos a simbolizar, o la curva, ya les había mencionado, con R. Y R ya les dije que es XY más YJ más ZK, donde X es una función que depende de T. Entonces acá tenemos una función que depende de T en X y estoy reemplazando simplemente. Y de la misma manera y Z de igual manera. Entonces ya tengo la representación del vector posición. Yo quiero hallar velocidad, entonces tengo que derivar y tengo que derivar acá, en el primero, en el segundo y en el tercero. Eso es lo que estamos haciendo. Miren, la derivada de esto, baja el 2 por 40, 80 por t. 2 menos 1, 1. Entonces va a ser 80 por t. Más la derivada de 8t es 8. Miren, no es nada complicado. 8t más 8, en el otro menos 6 seno de 3t, 6 coseno de 3t. Viene de que la derivada de coseno es menos seno, de ahí aparece menos, de ahí aparece seno por 3t. Y regla de la cadena va a aparecer 3 por 2 que está en la parte superior, 6, ¿no? Lo mismo con la otra situación. Entonces, son derivadas que ustedes la manejan bastante bien o tendrían que manejarlo ya bastante bien. Entonces, ahí ustedes tienen
derivada. Vamos a hacer la segunda derivada que viene a ser la aceleración y podemos derivar la velocidad, la derivada de 80t más 8, miren, constante 0, acá tengo 80 por t, la derivada 80, miren, y aquí está 80. O sea, no es nada complicado. La derivada de seno, coseno. ¿De quién? De 3t. Regla de la cadena de 3t, 3. 3 por 6, 18. ¿No es cierto? Y de la misma manera. Y listo, ahí está. Ahora, eso era como un inciso A, ¿no es cierto? Nos decía la velocidad de la aceleración en cualquier tiempo, o nos decía en cualquier punto, ¿no es cierto? En cualquier momento, tiempo. Entonces, dependiendo que tú le coloques un valor a t, vas a tener la velocidad en ese momento y también la aceleración. En un inciso B nos decía las magnitudes, y hemos mencionado el día de ayer que un vector está caracterizado por su magnitud, dirección y sentido, ¿no es cierto? Y entre otros vectores más que hemos visto que tenían algo en especial. Entonces, como habla de magnitudes o nos pedía magnitudes, simplemente debemos sacar la norma, ¿no es cierto? Cuando se habla de magnitud y estamos hablando en conceptos de vectores, lo que hay que hacer es sacar simplemente lo que es la norma. Bien, una vez tenido la norma, no es nada complicado, ¿no es cierto? Aquí tienen... para t igual a 0 nos decía 80 por t, t que vale 0 va a ser 0 y va a quedar 8. Seno de 3 de 0 va a ser 3 por 0 va a ser 0, seno de 0 0 y todo esto va a ser 0. Acá t vale 0, 3 por 0, 0, coseno de 0, 1 y va a quedar 6. Por eso aquí teníamos 8 y aquí 6, entonces solamente 8 al cuadrado. Lo correcto debería ser aquí que escribamos más 0 al cuadrado y más 6 al cuadrado. De esa manera realizamos, tenemos 64 y 36, que nos van a dar 100, raíz cuadrada, 10. De la misma manera, la otra situación, para t igual a 0, aquí tengo 3 por 0, que va a ser 0, coseno de 0 va a ser 1, y voy a tener menos 18. Aquí tengo ya 80, no hay nada que hacer ahí, aquí tengo menos 18, y acá, 3 por 0, 0, seno de 0, todo esto es 0. ¿Qué voy a tener? 80 al cuadrado, ahí está, menos 18 al cuadrado, ahí está, más 0 al cuadrado, que acá no lo estoy escribiendo, pero lo correcto es escribir 0 al cuadrado más, hacemos las operaciones necesarias y nos da el resultado. Más allá de cómo ustedes calculan eso, porque no creo que se hayan olvidado de cálculo 2 sacar la norma, aquí lo que interesa es lo que hemos visto acá en la velocidad y en la aceleración y cómo están haciendo las derivadas. No es nada complicado, ¿no es cierto? Entonces, a tenerlo en cuenta esa situación al momento de estar realizando los ejercicios. Bien, acá tenemos una nueva sección que habla ya de continuidad y diferenciabilidad. Es lo que también ustedes con seguridad han visto en cálculo 1, cuando han visto límites. Una vez que han visto límites, podrían hablar de lo que es continuidad, ¿no es cierto? Y gracias también a esos conceptos podíamos hablar de diferenciabilidad. Hace un momento todo lo que hemos visto, estamos viendo cuando realmente ese límite exista, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a analizarlo un poco mejor. Yo sé que esta parte, incluso desde cálculo 1 para ustedes era abstracto, porque siempre mencionaban, ¿no es cierto?, que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor a delta, entonces el valor absoluto de la función f de x menos l es menor a epsilon, les decía, ¿no es cierto? Muchos no les gustaba esa situación y no querían hacerlo, ¿no? Pero no deben verlo de una manera rara. Es una definición rigurosa que nos ayuda bastante en muchas cosas cuando la parte algebraica un poco tenemos que nos limita, y estas situaciones, obviamente con ciertas habilidades, nos ayudan bastante. Bien, acá nos menciona de eso, es una forma equivalente de XU, ¿sí? XU es continua en U, ¿sí? Para cada número positivo epsilon, ¿no ve? Miren, aparece epsilon. Es posible encontrar un número positivo delta, tal que el valor absoluto, miren, de la diferencia de la función escalar que tiene acá en una variación, menos la función sin la variación menor a epsilon, siempre y cuando que el valor absoluto de ese incremento de U sea menor a
delta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Vamos a empezar con la función vectorial que nosotros conocemos y que ya podemos empezar a armar, y cada una, miren que le acompaña ahí JK, siempre va a estar dado por una función que depende de U, otra función que depende de U y otra función que depende de U. Vamos a decir que es continua en U si las tres funciones, miren, ahora está hablando así, ya por separado lo que sea. O sea, tenemos la función vectorial y queremos ver si es continua, miren, lo está separando, está hablando ya de los tres, R1, R2 y R3, dice que son continuas en U. ¿Sí? O sea, ustedes conocen bastante bien cálculo 1, por eso ya están hasta estas alturas. Este ejemplo que hemos visto acá, miren, esta función es como cálculo 1, es una función que depende de una variable. Como es una función que depende de una variable, ustedes aquí han derivado fácilmente. Aquí pueden también hacer el criterio de continuidad fácilmente. ¿Por qué? Porque lo han visto en cálculo 1. Acá simplemente vamos a hacer lo mismo, solamente 3 veces. ¿Qué quiere decir? Para la primera, para la segunda y para la tercera. O sea, tenemos un poquito más de trabajo, nada más. A eso hace referencia esta situación que vemos acá, donde tenemos 3 funciones, R1, R2, y que deben ser continuas, ¿no? Si este R1, R2 y R3 son continuas, entonces vamos a decir que esta función vectorial R es continua. O también, lo que ya saben que no, a muchos no les gusta, tendríamos que ver que este límite se pueda resolver, y al momento de estar resolviendo, digamos que es igual también a la función en la función vectorial RU, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser igual. Eso es la cuestión de continuidad, ¿no es cierto? En continuidad seguramente ustedes han visto, la función debe estar definida, el límite debe existir, y en un tercer paso, ese límite que existe debe ser igual a la función que está definida en ese punto donde se está calculando. Este límite que ustedes ven, que se lo estoy marcando, simplemente es resumido todo lo que les he dicho y todo lo que estén calculando en esta situación, nada más, ¿sí? Acá también nos menciona que de manera equivalente, o sea que va a ser lo mismo venir de ahí al otro lado o viceversa, de continuidad, ¿no? En U, para cada número positivo de epsilon, es posible encontrar un número delta tal que, ¿no es cierto? Está hablando lo que se había mencionado aquí arriba, pero teniendo una función escalar, ¿no es cierto? Que conocemos desde cálculo 1. Acá ya se tiene lo que es una función vectorial. Bien, para hacer esas diferencias que ya les dije al inicio, eran funciones escalares y acá ya es función vectorial, entonces acá un poco les menciona esa situación. Una función escalar o vectorial, ¿sí? Es diferenciable de orden n, o sea que vamos a poder derivar hasta el orden que ustedes quieran, de orden n, ¿sí? Que ustedes conocen de cálculo 1, ¿sí? Si su enésima derivada existe, ¿no es cierto? Simplemente es derivar, o sea, no hay ningún problema. Acá, cuando nosotros tratemos y estamos hablando de continuidad, siempre vamos a decir que si esta función es diferenciable, entonces necesariamente es continua, ¿no es cierto? Pero no, cuidado que digan es diferenciable y podemos hablar de continuidad. Hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Pues acá, miren, acá he visto que menciona, por ejemplo, una función diferenciable necesariamente es continua, pero no a la inversa, ¿no ves lo que les decía? O sea, podemos ir de aquí al otro lado, pero del otro lado no podemos volver fácilmente. Y algunos ejercicios será fácil, pero regresar a otros no necesariamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso acá nos dice, pero no a la inversa. ¿Sí? Bien, acá están algunas propiedades que en este texto lo menciona como proposición. La proposición, ustedes han visto en álgebra 1 a que hace referencia, verdadero o falso, y son cosas que se han demostrado, están plasmadas acá. De repente en los ejercicios diga demostrar el inciso 3i y 5 o 5 o 5i, entonces les va a hacer referencia a esto, ¿no? Simplemente acá, tanto A, B y C, en todo lo que ven en esta parte, son funciones vectoriales, ¿sí?
es como R si quieren, es lo mismo, para que nosotros podamos empezar a utilizar, y nos dice que la derivada de la suma de estas dos funciones vectoriales es igual a la derivada de A más la derivada de la función vectorial B, ¿no es cierto? Que no es nada del otro mundo que nosotros hemos conocido en cálculo 1. Acá tengo un producto escalar, ¿sí? No se olviden, esto es producto escalar, esto es vector, vector, tengo un puntito, es producto escalar. Como menciona que es producto, en mi mente tiene que venir, ¿no es cierto?, la derivada del producto, y la derivada del producto, a mí me decían, la derivada del primero sin derivar el segundo, más sin derivar el primero, derivada del segundo. Acá lo está ocurriendo lo mismo, pero está haciendo de una manera más interesante nada más. Acá está colocando A por la derivada de B respecto a U, más, ahora está derivando A respecto a U por, ya no está derivando B, ¿no es cierto? Y miren, en esta otra situación tengo ya no el producto escalar, sino ya tengo el producto vectorial. Sigue siendo producto, ¿no es cierto? Entonces, producto, me recuerdo lo que he hecho en cálculo 1, o como una regla mnemotécnica, si quieren, ¿no es cierto? Miren, A, producto vectorial, la derivada de B respecto a U, más, ahora derivo A respecto a U, producto vectorial con B, ¿no es cierto? Acá se tiene que entender que A, B y C son vectores, y al momento de estar derivando también van a ser vectores, porque si esto no fuera vector, se tendría que, no puedo hacer el producto vectorial, ¿no es cierto? El producto vectorial se hace entre los dos. Bien, acá ya se tiene una función escalar, que lo tenemos aquí phi, con una función vectorial, que es A, y lo mismo, ¿no? Producto, dice. Entonces va a ser phi por la derivada de A respecto a U, más ahora derivo la función escalar respecto a U por A, ¿no es cierto? Y algunos acá que ya entre estos cuatro serían los más interesantes, porque los otros ya son cosas que nosotros alguna vez seguramente hemos visto, que aquí viene el producto triple, ¿no es cierto? O también conocido como el producto mixto. Miren, sigue siendo producto, y tenemos tres, entonces será, habrá tres sumas, ¿no es cierto? O tres términos para sumar, y están, ¿no es cierto? Miren, el A y B, y estoy primero derivando C, más A y B, A y C, acá estoy derivando B, aquí A, B, C, y estoy derivando A. Ustedes no deben cambiar ustedes no deben cambiar la estructura, ¿sí? Ya aquí debería explicarles un poco, miren, es A, y está a la izquierda está A, y acá también a la izquierda está A. Cuidado, estoy colocando derivada de B por U y luego coloquen A. No, miren, hay que respetar en la posición que están, ¿sí? Acá lo mismo, miren, tengo A, B y C, miren, se está respetando A, B y C. Estoy derivando respecto a C, A, B y C, estoy derivando respecto a B. Se están manteniendo las operaciones, mira, producto escalar, producto vectorial, producto escalar, producto vectorial, producto escalar, producto vectorial. Y lo mismo en la otra situación, ¿sí? Son simplemente formas para que ustedes tengan en cuenta como regla y puedan realizar. Acá se tiene el producto vectorial de dos vectores, el resultado de un vector que está entre paréntesis, que también lo podemos hacer producto vectorial con otro vector, ¿sí? Estamos hablando de tres vectores, hay productos, y también acá se puede realizar de la misma manera, ¿no es cierto? A por, miren, B por, estoy derivando C, estoy derivando B y estoy derivando A. Se está manteniendo el orden. Ya no podemos hacer en el producto vectorial, en el producto mixto, no podemos hacer lo que hacíamos en cálculo 1, ¿no es cierto? Teníamos 2x, al derivar aparecía 2x por 3. No podemos hacer ciertas cosas. Ahora sí hay que mantener un poco el orden, ¿no es cierto? Hay algo que no les agrada cómo está escrito, se puede tranquilamente, como acá indica, o se puede mostrar que se puede colocar paréntesis para que no sea un poco mal escrito, ¿no?
Bien, acá simplemente son ejemplos que ustedes con seguridad lo van a realizar. Aquí tengo el producto escalar entre dos vectores, que ya hemos mencionado que es igual. Entonces, acá tengo A, simplemente estoy copiando A por la derivada de B respecto a U. Aquí estoy ya derivando respecto a U. Miren, aquí B vale seno de U. La derivada va a ser coseno de U, está acá. Menos coseno de U, la derivada va a ser menos seno de U, con este menos va a ser positivo, va a ser seno de U. ¿Sí? No pasa nada. Acá ahora sí derivo A es 5U al cuadrado, la derivada va a ser 10U, acá está 10U. Acá tengo U, su derivada va a ser 1, y acá no se está escribiendo porque estaba multiplicando a J. Y la derivada aquí respecto a U va a ser menos 3, va a bajar ese 3, menos 3U al cuadrado, y está acá, ¿no? Menos 3U al cuadrado. Por el vector B, que en el B es seno de U, menos coseno de U, ¿no es cierto? Que lo está copiando. Bien, esta situación me va a llevar a que yo deba realizar el producto escalar ahora. Miren, tengo todavía que realizar el producto escalar. Saben ustedes, el producto escalar está en la presentación del día de ayer también, si es que se han olvidado, que es componente con componente, y tenemos esta parte, ¿no es cierto?, ya expresada. Yo puedo hacer álgebra a partir de acá y tengo una representación, ¿no es cierto? Y miren, qué interesante, ¿no es cierto? Cuando yo hago la derivada del producto vectorial el producto escalar entre dos funciones vectoriales, en este caso A y B, al realizar esa situación, miren, tengo, ¿qué les daba el producto escalar? Les daba un escalar, miren, acá tengo, si yo le coloco a U un valor, tengo un escalar, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes tienen que se puede realizar. ¿Por qué les menciono esta situación de que si ustedes realizan este producto escalar, les sale un escalar, les va a salir esto? Por el hecho de que, mira, acá les dicen, justo lo estoy viendo, dice otro método. Primero, si un poco les molesta esta escritura, como estamos viendo así, si es un poco incómodo de repente para ustedes, acá yo tengo el producto escalar de A con B, lo voy a calcular primero el producto escalar de A con B, entonces voy a obtener esta expresión. Como esto ya es una función escalar, le podemos denominar así, porque dependiendo de U, esto representa ya un número, ¿no es cierto? Entonces, como representa un número, es como una función que han visto en cálculo 1, y yo directamente esto puedo derivar respecto a U, porque me dice que esto es lo que yo tengo, el producto escalar, debo derivar respecto a U. Entonces, derivando, ¿cuánto va a salir la derivada de acá? Derivemos. A ver, para encontrar esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy dejando sin derivar el primero, ¿sí? Entonces, 5U al cuadrado, aquí está. Derivada seno de U, coseno de U. Más, ahora lo voy a dejar seno de U, ¿no es cierto? Ahí está seno de U. Y voy a derivar 5U al cuadrado, la derivada 10U, ahí está, 10U por lo que lo estamos dejando seno de U. Más, aquí también hay un producto, derivada del primero por sin derivar el segundo, ¿no es cierto? Lo dejamos U, acá está U, derivamos coseno, la derivada de coseno es menos seno, con este menos va a ser más seno de U. Más, sí, ahora sí lo voy a dejar coseno de U, lo estoy dejando coseno de U, y lo voy a derivar U, ahí la derivada de U es 1, con este menos 1 coseno de U. ¿No es cierto? O sea, ya lo he derivado y ahora acá ustedes lo pueden factorizar para tener esta expresión, que es la misma que está allá arriba, utilizando esa identidad que se ha visto en la proposición. Bien, entonces no es complicado como ustedes ven, de repente ya es introducir o hacer 2 o 3 veces iguales, pero sigue siendo todo lo que ustedes han visto en cálculo 1. Bien, acá vamos a hablar en este momento ahora de derivadas parciales de vectores, ¿sí? Eso ya quiere decir que cuando tengamos el vector A ya no va a depender de una variable, ¿no es cierto? Como en cálculo 2 ya no depende de una, sino depende de 2, 3, 4, incluso en cálculo 2
hasta n variables, ¿no es cierto? Pero como nosotros nos vamos a enfocar todo lo relacionado en el espacio y sobre todo con curvas, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener X, Y, Z. Generalmente todo lo que vamos a ir trabajando y de repente a lo largo de todo lo que queda del semestre va a ser en el espacio, va a ser de 3, X, Y y Z. Entonces acostumbrémonos ya a esa situación. Entonces, a no olvidarse, ¿no? Como ya tenemos X, Y, Z, en cálculo 2, ustedes tenían que la derivada parcial, ¿sí? Ya es una D medio chuequita, o como cursiva si quieren, del vector respecto a X, ¿no es cierto? ¿Dónde va a sufrir el incremento? Solamente en X. Cuando hagan acá Y, ¿dónde va a sufrir el incremento? Solamente en Y. Cuando quieren derivar respecto a Z, ¿dónde va a sufrir incremento? Solo en Z. Y estos son límites de cálculo 1 después, ¿sí? Como lo han aprendido igual en cálculo 2. Entonces, ya estamos viendo, si ustedes se dan cuenta, con los conceptos que tienen de cálculo 1 y cálculo 2, estamos viendo estas funciones vectoriales, no solamente con una variable, sino también, miren, como están apareciendo aquí las derivadas parciales de vector, de más variables, ¿sí? En este caso estamos teniendo X, Y y Z, ¿sí? De la misma manera que hemos comenzado a hablar con los conceptos de continuidad y diferenciabilidad, todo lo mismo, de la misma manera se va extendiendo, se arma de manera análoga a lo que ya hemos visto, al de una variable, a todo lo que viene más acá. Y ustedes saben que ya en cálculo 2 se vuelve más interesante, ¿no es cierto?, la definición del límite en su forma más abstracta, mejor dicho, y tiene nomás a complicarse un poco más lo que ustedes han visto en cálculo. Acá no va a ser la excepción, de la misma manera, miren, ya se trabaja con varias variables y hace que sea, miren, diferentes, ¿no es cierto? Aquí ya hablamos solamente de X, también luego hablamos de Y, con seguridad si tenemos Z+, vamos a hablar de Z+, y así en sus diferentes etapas, ¿no? Bien, pero no hay que seguir perdiendo la generalidad de lo que hemos mencionado, de estas derivadas, de cómo tenemos la notación, porque de la misma manera que ustedes en cálculo 2 han denotado las segundas derivadas y todas las derivadas de orden superior que han visto en cálculo 2, acá va a ocurrir lo mismo. Miren, aquí está la notación. Yo a mis estudiantes siempre les digo, tratemos de mantener esta notación porque les va a servir en ecuaciones diferenciales. Incluso cuando ven alguna introducción de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, es nomás necesario tener la notación de esta manera, ¿sí? Y entonces, simplemente acá la simbolización de las derivadas de orden superior, que se hace lo mismo que en cálculo. Y algo que les ayudaba a ustedes cuando hacían máximos y mínimos y cuando estaban viendo las características, ¿no es cierto? Acá también va a aparecer esa situación. Acá se tiene que si tenemos el vector A, tiene derivadas parciales continuas, al menos de segundo orden. Entonces, miren, acá las derivadas cruzadas, sí, seguramente en cálculo 2 lo han conocido como de esa manera, derivadas cruzadas. Miren, acá también va a seguir cumpliéndose esa situación, ¿sí? Por eso les decía que es siempre necesario que ustedes no se hayan olvidado todo lo que han visto en cálculo 2, todo lo que han visto en cálculo 1, porque son cosas que acá lo estamos extendiendo, pero ya en diferenciación o en la denominación de diferenciación vectorial. Entonces son esas situaciones que hay que hacernos ayudar a todo lo que ya hemos aprendido y aquí a extender más y a enriquecer nuestro conocimiento, ¿sí? Acá, miren, se tiene ya esa función que les decía que es una función escalar. Acá ya tienen el vector y acá me dice, miren, encuentren la tercera derivada o la derivada de orden 3 si quieren, primero respecto a z y luego respecto a x dos veces, ¿sí? En cálculo 2 han aprendido siempre, si utilizamos esta notación, siempre se deriva de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Entonces, pues les decía, primero respecto a z y luego respecto a x dos veces. Y acá nos da un punto, ¿no es cierto? 1, 2, 2. Entonces, simplemente al final es reemplazar y obtenemos el resultado, ¿no? Que es un vector, obviamente. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación.
Las derivadas, esto ya hemos visto también en la proposición, que hemos visto más adelante, que si se tiene esta situación hay que empezar a derivarlas, ¿no es cierto? Acá podemos hacer las combinaciones necesarias, cosa que sea más interesante, ¿no es cierto? Acá simplemente cuando está la multiplicación, miren, agarramos la función escalar, la multiplicamos por x, miren, x por y al cuadrado por z va a ser x cuadrado y cuadrado z, y está aquí. ¿Por qué? Por i. J, aquí no hay nada, o hay uno, mejor dicho, al multiplicar por esta expresión, se mantiene esta expresión, está acá y está multiplicado por J. Esta tercera es xy, al multiplicar va a aparecer x cuadrado, va a aparecer y al cubo y z, y está acá, ¿no? X cuadrado, y cubo, z y por k. Entonces ya tenemos este vector, ¿sí? Al multiplicar ya ha sufrido alguna modificación o se ha transformado, pero sigue siendo vector, lo derivamos y ustedes ya saben derivar respecto a x el primero, ¿sí? Perdón, estamos derivando respecto a z. Al derivar respecto a z, miren, esto es z, esto es constante, derivamos x cuadrado y cuadrado. De acá de la misma manera estamos derivando respecto a z, x por y cuadrado es constante y la derivada de z es 1. Acá de lo mismo, esto es constante multiplicado por z, va a ser igual a la constante y derivada de z que va a ser 1. Ya tenemos esta expresión. Esta expresión ahora vamos a derivar respecto a x. ¿Sí? Por eso de derecha a izquierda les derivamos respecto a x. Y cuadrado es constante, estoy copiando y cuadrado. Derivada de x al cuadrado, 2x. Tengo y cuadrado, estoy copiando y cuadrado. Derivada de x, 1. 1 que no se escribe acá, ¿no? Está de manera que presente ahí. Y cubo, derivada de x al cuadrado, 2x, ¿no es cierto? No ha cambiado la forma de cómo sabemos derivar. Bien, ya tenemos la segunda derivada, ahora voy a encontrar la tercera derivada que me dice que de nuevo vuelvo a derivar respecto a x. Acá x, la derivada va a ser 1 y al final va a quedar 2y cuadrado y está de esta manera. Acá no hay x, va a ser constante, la derivada de una constante es 0 y va a quedar 0 por j, y 0 por j es 0, por eso no aparece acá j, ¿no? Pero ustedes al momento de estar haciendo ejercicio, pónganles nomás 0 por j para que no se hagan problemas, porque si no, al momento de estar resolviendo puede haber confusiones. Acá derivando respecto a x se tiene 2 por y al cubo, ¿no es cierto? Porque la derivada de x va a ser 1. ¿Sí? Si ustedes han observado al ver estos pequeños ejemplos, no es nada complicado y más al contrario, son cosas que ya ustedes han visto. Bien, acá se tienen también las proposiciones para las derivadas parciales, al mismo tiempo que hemos visto para las derivadas así con una variable que tuvimos, que era u más adelante, y acá que ya dependen de x, y z, y ya son derivadas parciales. Sí, y miren, se está manteniendo las situaciones que hemos visto hace un momento, pero acá con lo que son derivadas parciales. O sea, ustedes simplemente es recordar esto o ir anotándose tal vez como un pequeño formulario para que al momento de estar realizando tal vez algún ejercicio no tengan que ir buscando, ¿no es cierto? Sería bueno que todas estas partes donde están proposiciones, teoremas, que son resultados que se han ido encontrando a lo largo de los años gracias a las definiciones y alguna que otra ingenialidad de lo que se han ido plasmando, ¿sí? Entonces sería bueno que coloquemos nomás en un pequeño formulario cada uno para que al momento de estar realizando el examen, como van a estar en sus domicilios, hay nomás la necesidad de utilizar o buscar si quieren, entonces hasta buscar y utilizar van a perder a veces valiosos tiempos y es mejor nomás tener a la mano escribiéndose estas cuestiones de proposiciones para que ustedes lo tengan a la mano siempre. Bien, de la misma manera, acá para realizar las diferenciales ahora, ustedes han visto que en cálculo 1, aparte de las derivadas, también había un pequeñas palabras, que no llamamos pequeñas, sino palabras, como en este caso, que son de diferenciales, ¿no es cierto? Entonces, acá las diferenciales siempre lo hemos utilizado, incluso en
cálculo 1 cuando hacían integrales, el diferencial de U, incluso por partes aparece, ¿no? La integral de U por diferencial de B es igual a U por B menos la integral de B por diferencial de U. Ahí aparece en esa palabrita de diferencial. Y era esto, ¿no es cierto? Miren, si yo tengo el vector A con funciones A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿sí? La diferencial acá simplemente la D, ¿sí? La D de diferencial de A, la diferencial a sub 1, la diferencial a sub 2 y la diferencial a sub 3, ¿no es cierto? Miren, tengo el producto, lo mismo que hemos dicho hace un momento, se está cumpliendo estas situaciones. Hay que tener en cuenta, pero lo siguiente, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta en el momento de cuando esta función vectorial es una función de más de una variable, ¿no es cierto? Que quiere decir 2, 3, 4, en este caso 3, como habíamos mencionado. Y seguramente en cálculo 2 también han dado esta notación de la diferencial, ¿sí? Han debido haber visto diferencial total y toda esa situación en cálculo 2. Entonces, miren, la escritura, como ustedes ven, es la misma. ¿Con qué aclaraciones o con qué cosas que debemos tener en cuenta? Que lo que estamos derivando acá ahora ya son funciones vectoriales, ¿no es cierto? Es la diferencia. Después todo lo que ustedes conocen de cálculo 1 y cálculo 2 se está aplicando y están apareciendo, por ejemplo, estas proposiciones que con seguridad no aparecían en cálculo 2 ni en cálculo 1, y aquí sí están apareciendo. Pero la forma de cómo vamos haciendo las derivadas no es nada complicado porque son cosas que ya se ha visto en cálculo 1 y cálculo 2. Bien, acá ya empieza, una vez que hemos ido preparando todo lo que les mencioné, ya un poco más tranquilidad de que son conceptos en cálculo 1 y cálculo 2 que han visto. Acá estamos derivando, la función vectorial puede ser de una variable, puede ser de dos, como hemos visto en esta última parte, y todo eso nos ayuda a poder comprender lo que está viniendo en este subtítulo. Y a partir de acá, de repente, o esta parte que vemos aquí, es tal vez nos va a costar entender, pero vamos a hacer todo lo posible para que no sea así, ¿sí? Es lo que es la geometría diferencial, ¿sí? Acá en esta geometría diferencial ya vamos a hablar lo que un poco habíamos anticipado hace un rato del vector en la dirección de la tangente, ¿sí? Entonces, aquí vamos, como es un vector, aquí seguramente lo vamos a volver unitario, va a tener nuevas características la tangente, va a aparecer un triedro móvil, de repente vamos a tener un plano osculador, de repente vamos a tener, o vamos a hablar también de lo que son curvaturas, algunos en cálculo 2 llevan curvatura, si no lo han visto aquí lo vamos a ver lo que es curvatura y esas situaciones que se van a presentar, ¿sí? Ya incluso en cálculo 1 ustedes mencionaban o calculaban con integrales la longitud de arco, ¿sí? En este caso un arco podemos hacer como si fuera la simulación de una carretera. Yo quiero ver cuánto es la longitud en kilómetros, entonces cálculo 1 se utilizaba con integrales, ¿no es cierto? Acá también lo vamos a utilizar con integrales, pero van a tener ya ciertas características. Y esas características son que ahora estamos tratando con vectores. Y con esos vectores es lo que vamos a ir trabajando. Entonces, de ahí empieza esta parte de geometría diferencial. ¿Sí? Acá está, miren lo que les mencionaba, en este dibujo tenemos 3 vectores que ahí aparecen, ¿no es cierto? Son 3 vectores que aparecen y hacen que, gracias a esto, hay términos que se utilizan. Por ejemplo, hace un momento les hablaba del triedro móvil. Si ustedes recordarán sus clases de geometría descriptiva, tal vez, cuando hacen proyecciones, incluso en colegio se ve esa situación, y cuando se hace la proyección a un triedro, ¿no es cierto?, al de atrás, al de un costado y al de abajo,
sus proyecciones, entonces hacen referencia, ¿no es cierto? Tienen que entender ese concepto de triedro, ¿no es cierto? Incluso acá cuando vamos a hablar de curvas o estamos hablando con curvas, les decía que es necesario y vamos a estar hablando del triedro móvil, ¿no es cierto? Ese triedro móvil va a tener acá, como ustedes ven en el dibujito, hay 3 vectores, uno simbolizado con la letra N, ¿sí? Uno simbolizado con la letra B y otro simbolizado con la letra T mayúscula. Cada estos son vectores, ¿sí? A este triedro, miren, aquí lo están dibujando como una cajita y está en un puntito de la curva, miren, acá con el mouse. Yo puedo agarrar este puntito y ahí también puedo dibujar lo mismo, ¿no? Pues les decía triedro móvil, ¿sí? Incluso acá aparecen, miren, este sistema de coordenadas recibe el nombre de triedro o triada en el punto. A medida que ese cambia, el sistema de coordenadas se mueve y se conoce como lo que les decía, triedro móvil, ¿sí? Tienen sus nombres, obviamente, esta B, acá lo menciona, se llama binormal, es un vector unitario, todos estos son vectores unitarios. Acá, miren, esto quiero que entiendan y por qué quiero que recuerden también lo que han visto en álgebra 2. Miren lo que dice acá. A medida que ese cambia, el sistema de coordenadas cambia. Nosotros conocemos hasta acá un sistema de coordenadas, que era el sistema de coordenadas rectangulares, X, Y y Z. En física tenían sus vectores ahí, ¿no es cierto? Que eran I, J, K, que también eran vectores unitarios, o nos decía son vectores unitarios. Acá, por cada puntito de la curva, ¿sí? Miren, yo puedo formar también esos 3 vectores unitarios. Este B, N y T son también vectores unitarios. Según se vaya moviendo, vamos a tener un sistema diferente, un sistema de coordenadas diferente. Más adelante, cuando hablemos de sistema o coordenadas curvilíneas, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Ya no vamos a tener así 90 grados entre ellos, vamos a tener ya de diferente manera. Y en álgebra 2, les decía desde un momento de álgebra 2, por el hecho de que en álgebra 2 han aprendido cambio de base, ¿no es cierto? Cambio de base. Son esas cuestiones que también lo vamos a utilizar acá, ¿sí? Pero con calmita lo vamos a ir utilizando. Por eso lo primero que está apareciendo es este triedro móvil, con 3 nuevos vectores que también son unitarios. Y si no son unitarios, lo tenemos que volver unitario, que es unitarizar, ¿no es cierto? Que estamos hablando de B, T y N, donde esa T seguramente se conoce como tangente. Miren, acá está, es el vector tangente, ¿sí? Esa N es la normal, es en la dirección de la normal, ¿sí? Es la normal principal, ¿sí? Así lo vamos a denominar. Y la B que hemos dicho que es binormal, ¿sí? Entonces, estas son lo que se conoce como el triedro móvil, ¿sí? Que se va a ir moviendo, es triedro porque tiene un plano acá, allá atrás y aquí abajo, ¿no es cierto? Es un triedro. Que seguramente, ya les dije, si mal no me equivoco, si no es en dibujo técnico o en geometría, en algún lugar vuelven a recordar triedros, ¿no? Y si es que no, se recuerdan siempre, incluso en artes plásticas desde colegios, para dibujar se utilizaba los triedros, un triedro, ¿no es cierto?, para hacer proyecciones. Bien, vamos a ver esta parte de las fórmulas de Frenet-Serret, ¿sí? O yo más lo conozco simplemente como las fórmulas de Frenet, ¿sí? Y estas fórmulas vienen de un trabajo interesante para poder llegar a ver lo que está acá. Como les decía, nosotros no nos da el tiempo para realizar ese trabajo. Nosotros vamos a aceptar y lo vamos a tomar así como identidades como están acá, ¿sí? Donde está, miren, en algún momento estoy derivando esa tangente que está relacionado con la normal principal, en algún momento estoy derivando esa normal principal que está relacionado en algún momento con la binormal, con la tangente, y también necesito derivar la binormal que también está relacionado, en este caso, con la normal principal. Pero aparecen 2 nuevas letras acá, o 2 nuevas
conceptos, digamos, que vienen a ser esta K y esta tipo T, ¿no es cierto? Que esta K para nosotros es lo que es curvatura, ¿sí? Y esta T es lo que va a ser la torsión, ¿no es cierto? Ya uno de los primeros ejemplos que les decía era esa de la hélice, o que lo vamos a ir viendo, y ahí se va a notar estos conceptos de curvatura y la torsión, ¿no es cierto? Acá también, miren, aparece un nuevo símbolo, omega minúscula si quieren, como una O, que es la 1 sobre la torsión, que recibe el nombre de radio de torsión, ¿no es cierto? Y lo que les mencionaba, acá ya aparece lo que es el plano basculante, ¿sí? Aparece el plano rectificador y aparece lo que es el plano normal. Toda esta situación hay que tenerlo en cuenta en sus formularios, no debe faltar esto en sus formularios, ¿sí? Que están con una relación con la curvatura, torsión, aquí torsión y curvatura, y aquí solamente torsión, ¿sí? Bien, acá simplemente ya empiezan, ¿no?, las formas como vamos a ir trabajando. En este caso les da un caso particular con mecánica, ¿sí? Bien, hemos concluido el día de hoy con esta parte, con prácticamente la lectura del texto. Con estas situaciones, ¿no? Hemos visto algunos dibujitos que no deben olvidarse. Y hay algo que quiero que queden claro. Ya con esto, todo lo que hemos visto, es necesario realizar ejercicios, ¿sí? El día jueves vamos a realizar ejercicios de todo lo que hemos visto, ¿sí? He visto que no han mencionado, no han comentado nada en el Classroom sobre algún ejercicio en particular en vectores, en escalares. Como ya tengo este fin de semana un poco para realizar esa situación, voy a tratar de buscar ejercicios interesantes de esa primera parte que hemos visto del día de ayer, aunque para ustedes todo eso ya debería ser fácil por el hecho de que ya han visto cálculo 2, pero si hay algún concepto nuevo yo lo voy a colocar para poder realizar. Y lo que ya hemos visto, ¿no? Esas derivadas, esa continuidad, este triedro móvil, ya lo voy a empezar a hacer en ejercicios el día jueves, ¿sí? Vamos a hacer enteramente ejercicios, ¿sí? Y ya les vuelvo a recalcar, si tienen algún ejercicio en especial, de algún otro semestre, de algún otro examen pasado, háganmelo llegar al Classroom y yo lo voy a ir preparando, cosa que tengamos todo listo para el día jueves y todo listo para el día viernes. Día jueves y viernes nos vamos a encargar de hacer puro ejercicios. Hasta el día jueves y viernes tiene que estar listo, todo bien pulido, digamos, esta parte de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces vamos a hacer los dos ejercicios la siguiente semana y con las disculpas del caso de la manera que estamos llorando, les voy a pedir que también ustedes le vuelvan a dar una lecturita, algo que no se entienda, háganlo saber, o el día jueves y viernes cuando estemos haciendo ejercicios resueltos, si hay algo que no entienden de dónde está saliendo, que si no van entendiendo un poco esta parte de la lectura de esta teoría, entonces lo vamos a subsanar realizando esos ejercicios, ¿sí? Con los ejercicios vamos a aclarar y vamos a subsanar algunas cuestiones que de repente para ustedes han quedado aún al aire al momento de estar realizando. Bien, jóvenes y señoritas, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta para realizar. He visto que sus compañeros se han tomado la creatividad, la iniciativa de grabar las clases y subir. Me ayuda bastante, jóvenes y señoritas, háganlo, yo no me opongo a nada. Si lo están haciendo, háganlo, traten siempre de colaborarse entre ustedes. Solamente en el examen no se colaboren, si no no sería bueno, pero siempre traten de colaborarse al momento de estar haciendo ejercicios, al momento de estar necesitando algún material uno entre otro, siempre traten de colaborarse para que el grado de aprovechamiento sea satisfactorio para ustedes, ¿no es cierto? Y ahí ya les dije, en mis medidas y en mis posibilidades, siempre voy a tratar de colaborarles y esperemos que
haya un aprendizaje significativo acá, por el hecho de que el tiempo no nos está acompañando, y lo voy a recalcar siempre todas las clases, no nos da el tiempo para hacer lo necesario, o por lo menos no me da a mí el tiempo para hacer con lo que sí, lo que me gusta hacer, ¿no es cierto? Ir preparando material y no como ahora lo estoy haciendo. Entonces, no me da el tiempo, no nos va a dar el tiempo, tenemos que correr, pero no más de lo debido. Necesitamos hacer pausas, vamos a hacer pausa la siguiente semana, donde vamos a hacer puro ejercicios, cosa que tengamos ya más claro las cosas, ¿sí? Bien, si no hay dudas, comentarios, también hay que decirle al auxiliar que él es igual colabora, que haga algunos ejercicios y vaya colocando, ¿no? Ya hemos acabado todo con lo que es la diferenciación, hemos visto aquí las fórmulas de Frenet y seguramente lo vamos a ir puliendo más con los ejercicios, ¿sí? Bien, buenas tardes, jóvenes y señoritas, tengan un resto de la tarde agradable y un fin de semana a cuidarse. Incluso tenemos un feriado el día lunes, entonces traten de aprovechar, seguramente tienen otras materias, algunas tareas, en este caso los ejercicios acá vayan viendo ustedes cuáles son los interesantes para que yo pueda resolver y así tener material para ustedes, ¿sí? Bien, jóvenes señoritas, entonces dicho esto, nos vemos el día jueves. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Hasta luego.